Estamos viendo una serie de lecciones que estamos llamando autoridad espiritual, y estamos viendo los niveles espirituales que hay en el ministerio que nos rodea. Y en esta lección quiero enfocarme en lo que hemos de llamar el fruto de los dones apostólicos. El fruto de los dones apostólicos, ¿qué es lo que produce en nuestra vida? Por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 7, verso 20 dice: Así que por sus frutos los conocerán, por sus frutos, lo que pueden producir en su vida. A un ministerio no se le conoce por lo que éste mismo declara ser, sino por el fruto que éste produce. Si, por ejemplo, quieres determinar si eres un padre espiritual, es bastante sencillo. Simplemente tienes que contar cuántas personas te están llamando padre. Si nadie te está siguiendo ni te está llamando padre, entonces obviamente tú no eres un padre. Entonces es por el fruto que producen como podemos determinar quiénes son ellos y qué están haciendo en la vida. Ahora, cuando era un joven pastor, uno de los mejores consejos que recibí fue este. Un ministro ya grande de edad me dijo lo siguiente cuando me iba a pastorear una iglesia en problemas. Me dio el siguiente consejo: no permitas que el diablo te provoque para hacer la obra de Dios. Vaya, este se volvió uno de los consejos más valiosos que jamás he recibido. Y la escritura en que basó este consejo está en Primero de Crónicas capítulo 21, verso 1, que dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Lo que David estaba haciendo no estaba mal en sí mismo. Él tenía el derecho y tenía la autoridad para llevar a cabo este censo. Fue la manera en que lo hizo que estaba mal. Su motivación para hacerlo estuvo mal. Fue Satanás quien le estuvo provocando para hacer la obra de Dios. Ay, Dios, cuán valioso se volvió este consejo para mí, porque he descubierto que tantas veces el diablo quiere llevarte a hacer algo que, bueno, no está de más decir que el diablo es un verdadero diablo y va a pelear contra ti para hacerlo. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Y cuando terminas haciéndolo a pesar de él, saltará al otro lado, te dará una palmadita en la espalda y te va a decir: ¡qué excelente persona eres! Él siempre está intentando vencernos, así que no permitamos que el diablo nos provoque para hacer la obra de Dios. Hay 6 diferentes áreas, diferentes cosas en las que quiero enfocarme para ver el fruto que se produce a partir del ministerio apostólico. Y el primer fruto es la unidad de la fe. La unidad de la fe. Se requiere de madurez para producir unidad. Tú nunca vas a encontrar unidad cuando tienes mucha gente inmadura. No, porque se requiere de madurez para producir atmósfera saludable. En la carta a los Efesios capítulo 4 hay 2 versículos que especialmente requieren nuestra atención en esta lección. Y vamos primero al verso 3 que dice: Este es el consejo de Pablo a la iglesia en Éfeso. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Notemos estas palabras. Es la unidad del Espíritu. Y puede que estas personas no sean muy maduras, pero sí pueden tener una buena actitud. Pueden tener el espíritu correcto. Y de eso nos advierte en este versículo. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Vamos ahora hasta el versículo 13. Efesios 4:13, que dice: De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Ahora, hay diferencia entre la unidad del espíritu y la unidad de la fe, porque la unidad de la fe involucra el conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, ser el varón perfecto en la medida de la plenitud y la estatura de Cristo. Entonces se trata de crecer y llegar a la madurez. Pero esto no comienza aquí. Comienza con el espíritu de la unidad. El espíritu de la unidad tiene que preceder al conocimiento de la unidad.
Nuestra meta es crecer hasta que tengamos el conocimiento apropiado, cuando seamos mentalmente adultos y maduros. Pero incluso un niño puede tener el espíritu correcto, un buen espíritu. Entonces es aquí donde quiero comenzar en el fruto del ministerio apostólico. Se produce este espíritu de unidad. Es el liderazgo inmaduro. Y el liderazgo inmaduro siempre termina revelándose a sí mismo y termina en autodestrucción. Y la razón es simplemente por la inmadurez. Lo que comienza como simple diversión puede terminar rápidamente en una cruenta pelea. ¿Por qué? Por la inmadurez. La inmadurez. Algo pasa y eso no les gustó, entonces entran en una batalla campal y empiezan a atacar a todo el mundo. ¿Qué necesitan? Necesitan padres espirituales. Necesitan ministerio apostólico. Necesitamos padres espirituales que logren juntarnos en unidad. Es sorprendente lo que la presencia de un padre puede hacer simplemente entrando a una habitación. Solo echa una mirada y de repente los pequeños rebeldes de repente se someten a la autoridad porque reconocen la presencia de un padre. Es lo primero que yo puedo ver. El fruto que produce es la unidad. Veamos lo segundo. El segundo fruto que el ministerio apostólico va a producir en nuestra vida es lo que yo llamo designar nuevos ministerios. Designar nuevos ministerios. Los padres espirituales son capaces de reconocer los dones y llamados de Dios. Y la razón por la que pueden hacerlo es por las cosas que ellos mismos han experimentado en su vida. Han experimentado el llamado de Dios, han experimentado los dones de Dios, y por eso pueden reconocerlo en otras personas. Y es por esto que al muchacho le cuesta trabajo verse a sí mismo como un hombre. El hombre fácilmente puede verse a sí mismo como un niño porque él también fue un niño. Entonces, para los líderes espirituales y para el ministerio apostólico, su autoridad les ayuda a establecer otros ministerios. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 32, dice lo siguiente: Juan declaró: vi al Espíritu, hablando del Espíritu Santo, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. La razón por la que Juan pudo reconocer la unción es porque él mismo había recibido unción sobre su propia vida. Entonces es por la unción que ellos mismos han recibido que son capaces de reconocer cuando Dios está ungiendo a otras personas. Son capaces de establecer otros ministerios. Los padres tienen esa habilidad. Los padres tienen la habilidad de ayudarnos a ver nuestro potencial. Ahora, cualquiera con inteligencia promedio podría ver quiénes somos ahora, puede ver lo que hacemos ahora. Pero los padres espirituales pueden ver hacia el futuro, profetizar el futuro, porque ellos mismos lo han experimentado y pueden ver ese potencial en nosotros y en los ministerios. Entonces pueden reconocer que Dios está llamando a diferentes individuos y reconocen el llamado de Dios sobre su vida, porque ellos también lo han experimentado. Ahora, la tercera cosa que me gustaría decir es lo que yo llamo ordenar ministros. No solamente reconocen el llamado de Dios sobre otros, sino que son capaces de establecerlos en su ministerio. Y esta es una parte de lo que llamamos la doctrina de la imposición de manos. Una parte de eso es lo que llamamos ordenación. Ordenar a otros ministerios. Y hay algo que tenemos que entender. Los apóstoles y aquellos que están en el consejo apostólico, aquellos que son padres espirituales, no pueden llamar a alguien al ministerio, solo Dios puede llamar a alguien. Es un llamado de Dios. Lo que sí pueden hacer es reconocer el llamado de Dios en ellos
Y al reconocerlo, entonces pueden validarlo al bendecirlos, poniendo su bendición sobre ellos, o tomar algo del honor que Dios ha puesto sobre ellos y compartirlo con estos nuevos ministros, estos jóvenes ministros. Son capaces de bendecirlos. Pueden poner este tipo de honor sobre ellos. Los apóstoles hacen esto muy bien. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo habla sobre la ordenación de Timoteo. Él ve a Timoteo como un hijo espiritual, de hecho es así como él lo llama, un hijo en la fe. No tengo un hijo que tenga una mente como la tuya. Está hablando de una relación espiritual que han establecido con Timoteo. Y le dice en segunda de Timoteo 1:6, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Obviamente habla de un servicio de ordenación. Un servicio de ordenación donde la gente se junta y los padres espirituales imponen las manos sobre estos nuevos ministros para ordenarlos. Y dice que hay algo que ocurre, hay algo que se transfiere en el espíritu, algo que les fue impartido en esa ordenación, en ese servicio de ordenación. Y resulta lógico que no puedes darle algo a alguien que tú mismo no tienes. Pero si el Espíritu Santo fluye a través de tu vida, puede fluir y tocar a otros. Esto es lo que Dios le dice a Moisés en Números capítulo 27, verso 20, donde habla de la ordenación de Josué, que dice tú, Moisés, lo investirás con algunas de tus atribuciones, para que toda la comunidad israelita le obedezca. Lo que le dice es que al ordenar a Josué, en presencia de estas personas, al imponer tus manos sobre él y al autorizarle, tomando algo de tu honor y poniendo esto sobre él, le va a dar autoridad espiritual para que él pueda funcionar como un líder. Entonces esto forma parte del fruto del ministerio apostólico. Es poder reconocer el llamado de Dios y así ordenar nuevos ministerios. Y a los verdaderos padres no les intimidan los hijos espirituales. No les intimidan y se sienten amenazados al promover a los hijos espirituales. No les intimida cuando el hijo crece más que ellos. De hecho, estos son de los dos más grandes problemas que he visto en el liderazgo espiritual por todo el mundo. El tener a un padre que es tan grandioso que los hijos siempre están a su sombra. Muchos están atascados en esta sombra por todo lo grande que ha hecho Dios en su vida y su nivel de autoridad espiritual. Y por otro lado, he visto hijos que crecen más que sus padres espirituales y muchas veces esto causa muchos problemas porque los padres comienzan a rechazarlos, se sienten amenazados por ellos. Un verdadero padre no opera así. A un verdadero padre no le da miedo promover a su hijo. Pueden mirarlo y decir, ese es mi muchacho, porque pueden reconocer que Dios les está usando para traer este don maravilloso en el reino de Dios y establecerlo en el ministerio. Ah, los presidentes ejecutivos se sienten amenazados porque no puede haber dos de ellos. Pero padres, cuando sus hijos crezcan más, sonrían porque dentro de no mucho podrán ver a los nietos. Y no hay nada como los nietos. Hablemos ahora del cuarto punto. El cuarto punto del fruto que se produce en el ministerio apostólico es lo que yo llamo establecer el gobierno. Establecer el gobierno. Ahora, escucha muy bien lo que voy a decir. Se requiere de autoridad para poder establecer el orden y la autoridad. Los apóstoles usan la autoridad con sabiduría, la autoridad que Dios les dio, para establecer un buen gobierno, para traer orden a la iglesia en el reino de Dios. Es un gran problema porque para muchas iglesias y para muchas congregaciones les cuesta funcionar apropiadamente porque operan bajo algo que no es la autoridad de Dios.
Y una de las razones es porque no reconocen el ministerio apostólico, no reconocen el llamado de Dios ni se someten a él. Pero los apóstoles ayudan a establecer orden en la iglesia, ayudan a que las cosas se establezcan bien. Por ejemplo, veamos una ilustración del libro de los Hechos. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no había descendido sobre la iglesia en Samaria, como ya lo había hecho en la iglesia de Jerusalén? Uno de los puntos más obvios es que si el Espíritu Santo hubiera venido sobre ellos cuando el evangelista Felipe predicó con ellos, hubieran establecido una nueva iglesia. Y en vez de estar bajo la autoridad de la iglesia en Jerusalén, hubieran estado bajo su propia congregación. Pero se requirió de la autoridad apostólica, la autoridad investida en Pedro y en Juan, para alinear a la iglesia en Samaria y ponerla en orden. Y pudieron tratar con ciertas cosas que no fue posible para el evangelista Felipe. Por ejemplo, Simón el mago estaba operando en esa iglesia, y nadie había hecho nada al respecto hasta que Pedro llegó y trató con él. De inmediato, verás, no es bueno que la gente esté sola. Y es lo mismo con las iglesias. No es bueno que las iglesias estén solas. Cuando lo hacemos, nos encontramos en una posición vulnerable y nos encontramos bajo ataque desde cualquier dirección porque estamos solos. Entonces la iglesia en Samaria pasa a estar bajo la cobertura apostólica de la iglesia que está en Jerusalén. Y hay tanta sabiduría en esto. Se requiere de autoridad y se requiere de sabiduría para poder establecer orden. Es por eso que cuando hay padres en el hogar, todo parece funcionar correctamente. Pueden superar sus conflictos y sus dificultades. Pero deja que el padre se salga del cuarto un ratito, solo un ratito, y cuando hay hermanos y hermanas que tratan de ejercer una autoridad que en verdad no tienen, siempre cometen errores, ¿no es así? Y todo se convierte en una gran pelea entre ellos. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan autoridad apostólica, necesitan padres espirituales y madres espirituales. Y es lo mismo en las iglesias. Entonces, si van a establecer el orden, necesitan el fruto del ministerio apostólico para hacerlo. Hablemos ahora del quinto punto. El quinto punto del que quiero hablar es lo que yo llamo conquistar naciones. Conquistar naciones. Porque la verdad es que los apóstoles son visionarios. Ellos tienen grandes ideas. Ellos piensan en otro nivel, un nivel más alto, porque es así como ellos operan, ese es el nivel de su autoridad espiritual. Entonces tienden a pensar en círculos más grandes de ministerio, mientras que alguien que recién comienza en el ministerio pensará en su familia y en la iglesia y su vecindario. Los apóstoles están pensando en regiones y en naciones. Están pensando en el mundo. Tienen un panorama mayor. Tienen una gran visión. Y generalmente los apóstoles tienen una esfera nacional o incluso internacional para su ministerio. Ese es el nivel de autoridad en el que operan. Ellos no solo piensan en lo local, y veo que esto ocurre muchas veces en el reino de Dios, que los pastores locales solo piensan en esa iglesia local. El problema es que esa iglesia local forma parte del reino, pero no es el reino. Y luego vemos que hay un grupo de iglesias que trabajan juntas y funcionan bastante bien en ese círculo local. Pero
son demasiado pequeños para ser el reino. Son una tribu en el reino, pero el reino es mucho más grande que ellos. Y lo que el ministerio apostólico hace es ayudarnos a pensar en una escala más grande. Nos ayuda a pensar en la nación o las naciones, el mundo. Nos ayuda a ver el cuadro más grande. El apóstol neotestamentario opera de manera similar a los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver una ilustración clásica de la vida de Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 10. Dios está hablando aquí, esta es la ordenación, es el llamado de Dios sobre Jeremías para ser un profeta. Dios le dice esto: mira, hoy te doy autoridad sobre naciones, autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y este es el llamado de Dios sobre la vida de Jeremías. Jeremías no era un rey. Jeremías tampoco era un político. No. Jeremías era un profeta. Él era la voz de Dios. Era el hombre de Dios. Hay una gran diferencia entre ser un hombre de Dios y ser el hombre de Dios. Jeremías era el hombre de Dios. Y él operaba en este nivel de autoridad espiritual. Era capaz de hablar a las naciones. Era capaz de hablarle a reyes. ¿Cómo pudo hacerlo? Pudo hacerlo porque es ahí donde está, en su autoridad espiritual. Y cuando lo entiendes y cuando lo reconoces, entonces puedes recibir las bendiciones y beneficios de ello. Pero si lo rechazas, también estarás rechazando los beneficios y bendiciones. Entonces, para el apóstol neotestamentario, operan de una manera similar a la de los profetas del Antiguo Testamento. Yo recuerdo una experiencia que tuve a los 50 años de edad. Mi esposa me pidió estar en casa para mi cumpleaños y, como buen esposo, intenté obedecer. Y la única manera de llegar hasta allá era volar por Ciudad de México. Yo estaba en Guatemala, entonces al volar eran como las 10 de la noche. Veo hacia afuera, desde mi ventanilla, y veo las luces de esta enorme, enorme ciudad. Y de repente el Espíritu de Dios vino sobre mí y yo empiezo a llorar como un niño. Seguro quienes podían verme se preguntaban, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó aquí? No, nada, simplemente sentí al Espíritu Santo orando, intercediendo a través de mí. Dame esta ciudad para Cristo. Dame esta ciudad para Cristo. Y ahí estoy, clamándole a Dios por la Ciudad de México. Pero esa ya no es mi oración. Ese ya no es mi clamor. Ahora mi clamor es, dame esta nación para Cristo. Dame esta nación. Y eso es lo que Dios hace a través del ministerio apostólico. Él nos ayuda para poder conquistar naciones. Ahora, el sexto punto que quiero abordar. El sexto punto respecto del fruto apostólico que se produce en el reino de Dios es finanzas milagrosas. Finanzas milagrosas. Verás, Dios le ha dado a los apóstoles el don de la fe. Es uno de esos dones que se mencionan en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. El don de la fe. No está hablando de la fidelidad, no habla del fruto de la fe, está hablando de fe como la de Dios. Dios les da la habilidad para creer como Dios cree respecto de cualquier cosa, cualquier situación de que se trate. Un buen ejemplo que tenemos está en Mateo capítulo 17, donde vienen con Pedro pidiéndole el impuesto, él no lo tiene y Jesús le dice, no te preocupes, ve al mar y echa tu anzuelo y toma el primer pez que atrapes. Abre la boca del pez y ahí encontrarás una moneda. Toma la moneda y paga el impuesto tuyo y el mío. Eso está en Mateo 17:27. Y eso es un milagro, es decir, encontrar un pez con una moneda en su boca. Bueno, eso es el ministerio apostólico. El ministerio apostólico ve cómo opera el don de la fe en sus vidas. Y una de las maneras son las finanzas sobrenaturales. Ellos pueden creerle a Dios por el dinero y los recursos que son necesarios
para entonces poder lograr las grandes cosas para Dios. Porque los verdaderos apóstoles no usan el dinero de una manera egoísta, sino todo lo contrario. Todo con tal de financiar al reino de Dios y así suplir todo lo que sea necesario. Y no es algo que ellos intenten hacer, no, esto fluye a través de su vida, como un río. Esto fluye a través de su vida, espiritualmente natural y naturalmente espiritual, porque esto es una parte del don que Dios les ha dado. Y cuando nuestra propia vida está bajo autoridad espiritual, cuando reconocemos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida, nos estamos situando en nuestro rango apropiado, bajo esas autoridades. Y entonces podremos disfrutar del fruto espiritual que se está produciendo en su vida. Es así como opera el reino de Dios. Y estas son algunas de las cosas, es decir, no son las únicas, pero estas 6 cosas son significativas y que los apóstoles pueden producir. El fruto del ministerio apostólico se da dentro del reino de Dios. Y cuando nosotros lo reconocemos, cuando fluimos con esto, eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Muchas veces veo que intentamos lograr cosas y queremos que las cosas se hagan, mientras Dios simplemente dice, si tú reconoces la posición de autoridad y el lugar en que yo te he puesto, y funcionas como yo quiero que funciones, esto fluirá en tu vida de manera natural y normal. Esto no será una lucha, sino que será la obra de Dios. Y la gente lo reconocerá y dirá, esta es la obra del Señor. Y es maravilloso a nuestros ojos. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano y que puedas experimentar el fruto del ministerio apostólico.